eso he venido. La misión de Jesús y la misión de sus discípulos o de su iglesia. Vamos al texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 35 al 39. Voy a leerlo para ustedes. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Una declaración de su misión: para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La predicación del Evangelio no es asunto solo de contenido, es decir, no se trata solo de exponer ideas de forma clara y con buenos argumentos o con una buena exégesis. La misión de la iglesia, al igual que la misión de Jesús, tiene un componente que va mucho más allá y es un componente espiritual. La predicación lleva aquí un contexto de una batalla espiritual, donde se dan también ciertas armas que no se ven en público sino en lo secreto, tales como la oración y la espiritualidad real de aquel predicador, de aquel que enseña el Evangelio. Pues esa vida espiritual personal le capacita para la batalla que va a enfrentar a nivel público en la predicación y en el discipulado. Entonces, el primer punto que vamos a abordar aquí es la misión y las disciplinas espirituales. Dice el texto del versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, la misión tiene que ver con la predicación. El mismo Señor lo dice: para eso he venido, para predicar, para anunciar el Evangelio. El Señor va a cambiar de escenario. Estaba en Cafarnaúm, ahora va a ir a comenzar a recorrer toda Galilea. Entonces, en ese contexto de una misión que se va a extender a otros lugares, el Señor comienza con sus disciplinas espirituales. Decíamos, la misión tiene como centro la predicación de la palabra de Dios. El Señor va a comenzar una vida itinerante que implica la agitación de ir de un lugar a otro, de multitudes, en fin. Y en esa vida agitada a nivel público hay una vida privada, disciplinada y ordenada a nivel secreto. Miren los dos aspectos. Lo que nosotros primero vemos en el Evangelio es el ministerio público, de caminar, de ir, de expulsar demonios, de hacer milagros, de hacer una cosa, de hacer otra. Pero a veces omitimos que esa vida pública tiene una raíz y es la vida privada. Hay un primer aspecto que quiero tocar sobre esas disciplinas espirituales que vemos en el texto: el manejo del tiempo. Si usted ve todo lo anterior, el Señor venía de un día donde tuvo una batalla espiritual en la sinagoga, donde después salió y cuando llegara a casa de Pedro tuvo también multitudes que le llevaron para que sanara y orara por ellos. Así que, digámoslo en un sentido, fue un día bastante extenuante el día anterior. Pero el texto dice que a pesar de eso, el Señor se levantó muy de mañana. Y ahí vemos que la espiritualidad bíblica tiene en muy alta estima el manejo de nuestro tiempo. Y esto es así desde el primer testamento. Podemos ver Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. O sea, las Escrituras nos están llamando a que nosotros entendamos que
el universo y nuestras vidas deben tener un orden. Dice, cada momento, cada cosa tiene su tiempo. Y el Evangelio nos está dando un ejemplo de esto. También Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 5, nos dice, andad sabiamente. Y dice, andad sabiamente con los de fuera, redimiendo bien el tiempo. Es decir, que parte de nuestra espiritualidad bíblica es saber que el tiempo es un don, un tesoro que Dios nos da, pero que es limitado, con el cual hay que ejercer una muy buena disciplina, redención. El concepto es rescatar, no dejar que se vaya y que se pierda. Debemos redimirlo, debemos atesorarlo, debemos valorar ese tiempo. Y ese es un ejemplo que nosotros vemos en la práctica de nuestro Señor. Aprovechaba cada instante de su tiempo. El Salmo 5, versículo 3, nos dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces aquí vemos al Señor levantándose muy de mañana y vemos al salmista diciendo, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De ahí vemos que el Evangelio nos enseña un principio importante a nivel general, la mayordomía del tiempo. No solamente del tiempo de nuestras disciplinas espirituales como orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, sino que nosotros como creyentes debemos ejercer una mayordomía de nuestro tiempo global. Saber que el tiempo es un don de Dios y que es valioso y que no lo podemos simplemente andar desperdiciando en cosas que no van a rendir ningún fruto. Es un tesoro que nosotros debemos administrar adecuadamente. También nos enseña el pasaje sobre el orden de las disciplinas espirituales ya en particular, sobre la oración, la meditación y todo lo demás. Ahora, es cierto que nosotros tenemos libertad y que el Señor no tiene una hora en la cual no atiende las oraciones. Eso es verdad. Usted puede orar en cualquier momento. De hecho, el Nuevo Testamento lo dice, orad en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Eso hace parte de la espontaneidad de la vida espiritual del creyente. Pero ¿quiere decir que lo espontáneo es contrario al orden y a la disciplina? Pareciera que muchos entendieran que la espontaneidad implica un grado de desorden en sus vidas. Y muchos dicen, yo oro cuando tenga tiempo. El problema es que nunca tiene el tiempo. Y el problema es que nunca tiene el tiempo porque las cosas no suceden por casualidad, sino por orden, por disciplina, por entrenamiento. Y eso es lo que nosotros vemos. Sí, la vida espiritual tiene una espontaneidad. Podemos orar siempre que lo necesitemos y donde quiera que estemos. Eso es cierto. Dios no tiene un horario donde dice, a esta hora no te oigo. ¿Cierto? Que no. Sabemos que Dios, en todo momento tenemos libre entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia, como lo dice Hebreos. Pero la espontaneidad de la vida espiritual no va contra el orden y la disciplina. Al contrario, una verdadera vida ordenada es una vida libre. Porque si no, usted termina siendo esclavo de muchas circunstancias que le controlan. Entonces necesitamos una estructura que nos ayude a mantener un orden para cuidar el recurso valioso del tiempo. Cuando nosotros tenemos una estructura en la vida con la suficiente flexibilidad para ajustarse a todas las circunstancias, usted puede tener orden. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede organizar un horario para hacer una agenda para su día, como muchos lo hacen. Debe saber que cuando hace esa agenda hay circunstancias que usted no pudo prever y tendrá que ajustar la agenda. Pero cuando esas circunstancias desaparecen, ¿usted a qué vuelve? A su estructura, porque ya la tiene.
Todas las situaciones excepcionales, entonces van a modificar la agenda. Pero si usted no tiene ninguna agenda y comienzan a suceder cosas excepcionales, llega un momento en que usted pierde el rumbo de la vida y ya no sabe qué era lo que tenía que hacer ni para dónde iba. Y queda sin orden y sin estructura, y el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces es importante, nosotros vemos un orden en la vida espiritual de los creyentes. Habían cosas que hacían en la mañana, cosas que hacían en la tarde, cosas que hacían en la noche. Había un orden, había una espiritualidad, y decimos, eso no quiere decir que mi espontaneidad se vea limitada. Eso quiere decir que si no tengo deseos de orar, debo hacerlo, debo ser disciplinado con eso. No puedo dejarle mi vida espiritual a mi desorden emocional. Es que hoy no tengo ganas de orar, entonces no. Es que hoy no me complace leer la Biblia, entonces no. Podemos ser espontáneos, pero ser espontáneos no es igual a ser desordenados. Miremos el ejemplo del Señor, debemos ser ordenados y disciplinados. El tiempo de oración, el tiempo de meditación en la palabra de Dios, no es algo que podemos dejar a si tengo ganas o si tengo tiempo, porque Dios nos llama a redimir el tiempo, que quiere decir a administrarlo para que tengamos tiempo para eso. No tendremos el tiempo si no tenemos el orden, porque el desorden nos hará desperdiciar el tiempo. Y pasamos todo el día y muchas veces uno se pregunta, ¿y yo qué hice? Sentí que no hice nada. Tenía que hacer 10,000 cosas y terminé el día y hice 10,000, pero resulta que las que tenía pendiente de hacer, no las hice. Porque si no tenemos un orden, vamos a gastar mucha más energía, mucho más tiempo y no vamos a obtener ningún resultado. Muchas personas dicen, si tengo tiempo, estudio en el seminario. Si tengo tiempo, leo la Biblia. Si tengo tiempo, vengo los miércoles. Si tengo tiempo, hago tal cosa, y nunca tiene tiempo para hacer ninguna de ellas. No debemos dejar que las circunstancias administren nuestro tiempo. Nosotros somos los que tenemos que hacernos responsables de administrar adecuadamente ese tesoro de Dios. Si no hace un programa para leer, casi nunca leerá nada. Si en su agenda no hay un espacio para dedicarse al estudio, casi nunca estudiará nada. Cuando tenga tiempo y resulta que no tiene tiempo, pero vio televisión, jugó internet, hizo Facebook, etcétera, etcétera, y votó todo el tiempo y después dice, hoy no tuve tiempo para leer la Biblia, pero voy al día con mi novela. Hoy no tuve tiempo para leer la Biblia, pero el periódico sí me lo leí, pero es un asunto de prioridades, de orden y de importancias. Primero leo la Escritura y si tengo tiempo leo el periódico, porque es un asunto de lo temporal con lo eterno. No le estoy diciendo que sea malo leer el periódico, pero es un asunto de prioridades. Uno ve personas que primero leen el periódico y después 5 minutos corriendo, voy a ver qué. Y no son los órdenes. O se ve 2 horas de telenovela y cuando está agotadísimo que ya no puede con la vista, ahí sí voy a coger la Biblia. Entonces, es el asunto. Nuestro Señor apartó tiempo de una agenda, creo, mucho más apretada y más complicada que la nuestra. Uno diría, con una agenda así en el día anterior, mínimo a mediodía me levanto. Y nos justificamos a veces eso, pero el Señor ordenó y estableció tiempos. Y eso no se lo inventó Él. Desde el primer testamento ya dice, de mañana me presentaré delante de ti, oraré y esperaré. Y usted ve ese caso en los salmos y en los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac y todos los demás ordenaron. Mi agenda, a esta hora voy a despertarme, a esta hora voy a hacer esto. Y programar una correcta administración de mi tiempo. Un segundo aspecto que uno ve en ese primer texto sobre las disciplinas espirituales es la importancia de la soledad y el silencio. Dice que se fue, que dice que salió y se fue a un lugar desierto. Sí, es cierto, nosotros tenemos problemas de espacio y todo lo demás, pero hay que tratar de buscar un espacio a solas. Miren que él, y no es
en el Evangelio vamos a ver muchas cosas de eso. El Señor se aparta incluso de sus discípulos, allá, a solas, sin interrupciones de nadie. Fue un lugar desierto, y lo decíamos, la vida pública es el reflejo de la vida privada. Las disciplinas espirituales privadas se van a reflejar en nuestros actos públicos. Este punto es muy importante. Miren que el Señor se mueve a un ritmo bastante acelerado. Miren que todo lo que hemos hablado de los sermones anteriores sucedió en un solo día. Un día predicando en la sinagoga, expulsando demonios, salió, llega a la casa de Pedro, sanando a la suegra, y en la noche sanando muchas personas que le traían. Una agenda apretada, y casi los días del Evangelio del Señor pronuncia sermones, sana, debate con los fariseos, una cosa y la otra, pero no dejó que su vida íntima de oración y de comunión fuera afectada por sus múltiples ocupaciones. Nosotros hoy vivimos un ritmo acelerado en nuestras vidas, eso es una realidad. Pero si nosotros mismos no tenemos la disciplina de frenar y decir, no puedo seguir con ese ritmo, voy a tomarme un espacio para estar a solas y meditar. Este es un ejemplo desde muy antiguo en la Biblia. ¿Se acuerdan de Génesis 24:63? Dice, y había salido. Nota que dice, y salió el Señor. Y después en Génesis 24:63 dice, y había salido. Algo pensado, programado, salió Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Entonces ya vemos una programación, hay una intencionalidad y salió a hacer esto. No salió a ver qué hago, sino salió a hacer esto. Vemos que el tema de salir, estar a solas, meditar, se convierte en una disciplina que es muy antigua en el pueblo de Dios, desde el Génesis. Nuestro mundo convulsionado no nos va a dejar ese espacio para que nosotros meditemos, para la soledad, para el silencio. A Satanás no le interesa que usted tenga esos espacios para evaluar su vida, para examinar nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Nosotros vivimos hoy en un mundo intoxicado por el ruido y nos hemos acostumbrado tanto a eso que el silencio y la soledad casi que nos asusta. Le tenemos un pánico. Usted entra a su casa y no hay nadie y sale corriendo a prender el televisor, el radio, a prender el computador para poner algo ahí que suene y que se oiga, porque le tenemos un pánico al silencio. Cuando nos encontramos en una situación silenciosa, casi que uno se aterroriza y se pone ansioso y quiere salir corriendo. Pero resulta que uno ve que el Señor conscientemente se apartaba solo, incluso sin sus discípulos, y oraba. Esta inundación de ruido, de imágenes que nosotros tenemos a diario, ha creado una cultura extremadamente superficial, porque la persona recibe una gran cantidad de información que nunca a solas medita, procesa y va depurando, sino que se queda con una idea, con otra, y casi que nunca va a decantar y decir, oye, me dijeron esto, y a veces hay ideas que se introducen en nuestra mente y nosotros ni siquiera sabemos de dónde vinieron, porque nunca las filtramos cuando nos bombardearon de ellas todo el día, todos los días. Incluso se levanta uno y comienza el bombardeo de ideas, pero el Señor nos muestra una espiritualidad equilibrada. Nosotros tenemos muchas ideas que circundan y muy poco tiempo para reflexionar en ellas y sobre todo para hacer una reflexión en silencio y con calma. Y eso nos está causando una superficialidad en el pensamiento. Tal vez sea que tenemos miedo a ese silencio porque en esos momentos nos acordamos
de nuestros pecados del día, de nuestras hipocresías, de nuestras incoherencias, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de lo que dije y no debí decir, o de lo que debí decir y no dije. Entonces, para que la conciencia no nos lance sus dardos y sus saetas, sigámosle metiendo ruido para que no tenga tiempo de sonar las voces de alarma. Hey, estás haciendo esto mal. Y seguimos cubriendo el ruido y con eso creemos que todo está bien. Pero el Señor nos llama a que precisamente en esos momentos de soledad, de meditación y de oración, es donde el Señor pone delante de nosotros su palabra, que nos confronta y nos lleva a que lo meditemos, a que nos arrepintamos, a que cambiemos, a que lloremos por nuestras faltas y a que el Señor limpie nuestros corazones y nuestras mentes de tanta basura que nos echan a diario encima. Y que a veces no tenemos tiempo ni de limpiarnos de todo eso, de todas esas ideas que nos sobrecargan de ansiedad, etcétera. Y a veces creemos que en ese momento de meditación y de silencio nos vamos a cargar de más ansiedad, pero recuerde algo, para cargar con eso el Señor ha venido. Echad sobre mí vuestras cargas porque yo tengo cuidado de vosotros. Mire algo, hay varias etapas de esta oración. Primero el Señor se retira a solas y en silencio. Y dice que después oraba y allí oraba. ¿Qué sucede muchas veces? Nosotros a veces no nos damos tiempo antes de la oración para ni siquiera calmarnos. Venimos con un ritmo acelerado, con la cabeza llena de 1000 ideas y ni siquiera nos damos un tiempo como para decantarnos, calmarnos, sino que enseguida en la misma ansiedad y en la misma carrera mental y el mismo desorden que llevamos y atiborrados el problema del trabajo, el problema del hijo, el problema de esto, el problema de lo otro, y entramos a la oración sin habernos dado un tiempo para respirar y descansar. Y oramos a la carrera todavía con 1000 ideas en la cabeza. Señor, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y ni siquiera disfrutamos de un tiempo de comunión con Dios. Ni siquiera realmente estamos en intimidad con Dios, sino que simplemente estamos descargándonos de toda la carga que nos echamos encima. Pero comunión con el Señor, escuchar a Dios en su palabra, que el Señor vaya hablando, mira esta sombra en tu vida, mira lo que hiciste, medita en esto, recapacita esto, cambia esto. No nos da tiempo. No nos da tiempo. Hablamos con el Señor, pero no le escuchamos. ¿Por qué? Porque entre comillas no tenemos tiempo. Porque nuestra oración son 5 minutos corriendo en la mañana, porque no nos dio tiempo. Pero resulta que nos acostamos bien tarde haciendo nada. Mucho desorden. Viendo Facebook, viendo lo que sea hasta horas de la tarde. ¿Con qué ánimo se va a levantar temprano? ¿Y con qué mente despejada? Entonces vemos que nuestra espiritualidad también es un asunto de disciplina. Si me acuesto a la 1 de la mañana, no voy a pretender levantarme a las 5 con lucidez mental como para orar y leer la Biblia. No, la mente no le va a dar, porque el cuerpo se lo va a reclamar. Entonces, también todo es un asunto de ir poniendo todas las áreas de nuestra vida en orden. Oraba, pero antes había tenido tiempo en soledad, meditación y silencio. Ahora, el Señor no nos dice el texto cuál es el contenido de la oración. Pero si vemos lo que después le dice a los discípulos, donde dice, vayamos a los lugares porque para esto he venido, entonces podemos inferir, creo, con un alto grado de probabilidad que el Señor estaba orando por la misión que el Padre le había encomendado, orando por sus discípulos a los cuales iba a convocar para que le ayudaran. Y esto es importante, por eso decía, la predicación y la misión no es una obra solo de transmitir información ni de exponer ideas, sino de que la obra del Espíritu Santo ilumine los corazones de las personas. Así, y para eso debemos ponernos en manos de Dios, para que Él obre primero en nuestras vidas y podamos predicar el Evangelio como Él lo demanda.
Se llama entonces aquí al discípulo a que imite a Cristo y lleve una vida de oración, de meditación, de formación espiritual, no solamente intelectual. La misión es ir y predicar, pero necesitamos una clara formación espiritual para poder cumplirla. Un segundo aspecto entonces que nosotros vemos es la misión y la predicación. El versículo 38 dice, cuando ya ellos lo encuentran, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces la misión, el Señor la tiene clara, es predicar el Evangelio. Para esto he venido. Es una declaración de misión y de propósito. El sentido de mi vida es este. He venido a anunciar el Evangelio para que lleve y exprese las buenas nuevas por toda Galilea. ¿Cuál es el contenido de esa predicación? Ya lo hemos visto en textos anteriores. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Pues, ¿predicar qué? El Evangelio del reino de Dios. Diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y en esencia es arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos 2:17, el Señor dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Declaración de la misión, he venido a llamar a los pecadores. He venido para llamar al arrepentimiento, a que los enfermos por el pecado se sanen. He venido a anunciar el reino de Dios, he venido a llamar a la fe. Estos son elementos esenciales de la verdadera predicación y que deben ser evaluados para ver si estamos en presencia del verdadero evangelio o de una falsificación del evangelio. Si no hay anuncio del reino, si no hay llamado al arrepentimiento, si no hay fe, no hay evangelio. Si no hay un reconocimiento de Cristo como aquel en quien se obtiene perdón de pecados, arrepentimiento y fe, no hay evangelio. La sanidad para los enfermos por el pecado es la gracia y el perdón. Otro aspecto de la misión, del para esto he venido, lo encontramos en Marcos 10:45. Donde el Señor les dice a sus discípulos, ¿para qué ha venido? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Señor vino, Él ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué implica eso para la predicación del Evangelio que nosotros debemos predicar? Que solo en Jesús hay rescate, hay redención de nuestros pecados. ¿Y qué implica eso para nosotros como discípulos? Que así como Él vino a servir, nosotros debemos ir a servir en imitación de Cristo. Parte de la predicación del Evangelio es el servicio, el servir. Eso hace parte de la misión de la iglesia y es un tema que debemos evaluar. De cómo estamos predicando el Evangelio acompañado de un servicio al prójimo. Del ejemplo de Jesús vemos que la iglesia debe imitar a Cristo en ser servidores. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí es donde entra la soledad, el silencio y la meditación, donde nos sentemos frente a Dios a preguntarnos, Señor, ¿realmente estoy sirviéndote? ¿Realmente estoy dedicando mi tiempo para tu gloria? ¿Realmente me estoy preparando para el servicio al que tú me has llamado? Y comenzar a hacer ese ejercicio que se torna doloroso cuando hemos visto o cuando llegamos a la conclusión de que hemos venido
siendo desordenados con los dones que el Señor nos ha dado. Y cuando nos enfrentamos a que nuestras excusas para no servir realmente no tienen el peso que nosotros a veces estimábamos. Y eso es importante. Pensemos que si estamos asumiendo nuestra responsabilidad de servicio a la iglesia o no, a los hermanos o no, o incluso de servir a nuestra sociedad e incluso a los incrédulos, porque también a eso nos ha llamado el Señor. Pero no, yo no tengo tiempo. El llamado del Señor es a seguirlo en todas las áreas, con todos los dones que tengamos, con todos los talentos que tengamos, con todas aquellas áreas en las que somos competentes, ya sea con los dones espirituales que Dios nos dio o con los dones de nuestra vocación, de nuestra profesión que Dios nos ha dado. Y así también se proclama el Evangelio, porque somos llamados incluso al mundo a ser sal y luz. Hay un punto que quiero resaltar aquí y es la predicación y la racionalidad. Muchos de nosotros pensamos que si le explicamos adecuadamente el Evangelio a alguien, lo creerá. Y no es así. Por eso les decía al principio, el Evangelio no solo, la predicación del Evangelio no se trata solo de presentar buenos argumentos y buenas evidencias, porque la comprensión del Evangelio tiene una dimensión espiritual y por eso se hace tan necesario que oremos para que al momento de nosotros predicar, el Espíritu Santo tome esa predicación y ilumine la mente de esa persona que tiene entenebrecida y pueda creer en la vida, muerte, resurrección y obra del Señor. Y cuando hagamos eso podemos estar seguros de que vamos a tener oposición. Juan el Bautista predicó y se enfrentó a los poderes religiosos de su época, incluso a los poderes políticos de su época, y terminó muerto. A esa clase de predicación centrada en Cristo y su palabra es a la que el Señor llama a su iglesia. A eso nos llama. Para hacer eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para vencer nuestro temor, nuestra cobardía, para que el Señor nos llene de valor para hacerlo y de la fuerza para asumir las consecuencias que esa predicación vaya a ocasionar, así sea la decapitación como en el caso de Juan. El Señor dijo que Él había sido llamado a ir y predicar, pero note algo, Él les dice, yo para esto he venido, pero el versículo también dice que Él les dijo, vamos, ¿ya ven? Así que no es la misión del Señor solo. Le dijo, yo para esto he venido, pero ustedes van conmigo porque para eso los he llamado. Para eso se dio el llamado. Aquí comienza a cumplirse lo de ser pescadores de hombres, lo de entrar en la batalla, lo de ser discípulos, lo de ir con el Señor por el camino, de seguirlo a donde Él se dirige. Y recuerden que más adelante Él va a decir, tomad la cruz y seguidme. ¿Y a dónde iba? Al Gólgota. Se necesita de la obra del Espíritu Santo para seguirlo a donde Él va. Eso hace parte de lo que nosotros tenemos que pensar. El Señor Dios del universo, el Hijo de Dios, no necesita de que nosotros vayamos con Él, pero en su gracia nos ha llamado y nos ha dicho, la misión, como ustedes ven, no es un asunto que se hace en solitario, sino en fraternidad. Y que dice que todos le hallaron y el Señor y los discípulos le dicen, todos te buscan. Y Él les dice, vamos. Es importante entender también la dimensión sobrenatural de este llamado. Usted ha visto que casi todos los versículos que hemos visto anteriormente, donde el Señor comienza a predicar, se presentan endemoniados y se presentan liberaciones. La idea que estos textos nos están transmitiendo
es que esa predicación es una batalla que va más allá de la batalla de las meras ideas, de convencer a alguien de que piense diferente. Se trata de liberar a aquellos que están cautivos por la obra de las tinieblas. Así que la misión es una misión de batalla espiritual también. Miren cómo termina el versículo y este es nuestro tercer punto, la misión y la batalla espiritual. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Ve la conexión? Cuando hablamos del endemoniado, donde el Señor se identifica como el santo, también estaba predicando. ¿Y qué sucedía? Como efecto de la predicación del evangelio, esos demonios aparecían y el Señor libertaba. Note que no es una cacería de demonios, es el cumplimiento de la misión lo que vemos aquí. Dice que y predicaba, y como consecuencia de la predicación iban apareciendo estos seres espirituales de maldad que son reales. Como hemos visto, entonces su misión era predicar, pero la predicación del evangelio con poder ocasionaba que se presentara esa batalla. Decimos entonces, no se trata de ser voceros de una idea, sino del evangelio de Jesucristo que choca. Y hemos dicho también varias veces, el cristianismo no es un encuentro con una gran idea que yo después salgo a proclamar. No, ser cristiano es un encuentro personal con el Hijo de Dios que vino a destruir y deshacer las obras del diablo. Y en la medida en que nos involucremos en la predicación del Evangelio, nos involucramos en la misión del Señor de destruir y deshacer las obras del diablo. La misión es predicar y en el desarrollo de ella veremos cómo la palabra libera a las personas que tienen la mente entenebrecida. En la segunda carta a los Corintios, Pablo nos da una ilustración de esto en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y ahora va a explicar la razón por la cual está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso les decía, no es solo una batalla de ideas, sino un tema espiritual, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor a Jesús. Pero después explica lo que la palabra de Dios, acompañada de la acción del Espíritu Santo, puede hacer en un entendimiento entenebrecido. Y él dice, porque Dios, recordando el evento del Génesis, donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ahora Pablo, al hecho de creación, lo habla de forma análoga para la nueva creación que está haciendo por el nuevo nacimiento. Él dice, porque Dios que dijo, o Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. No se trata solo de una buena idea de la que debemos convencer a la humanidad. Se trata de la libertad y de la iluminación de la mente y del corazón entenebrecido del hombre. Y el texto dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que la predicación no se trata solo de buenos argumentos. Evidentemente que tienen que ser buenos argumentos, tienen que ser una buena predicación, tiene que ser una buena exégesis.
Pero la predicación del Evangelio es una obra espiritual. Ese es el punto aquí. Es una obra espiritual que debe hacerse con la guía del Espíritu de Dios. De ahí la importancia de que nosotros llevemos una vida espiritual, orando y batallando contra la propia maldad de nuestro corazón, para ir y predicar. Mire algo, no solamente son las mentes de los incrédulos las que están entenebrecidas, porque el texto nos está hablando de que el Señor llegaba a las sinagogas, y en las sinagogas es donde se encuentra esa oposición demoníaca, y no era una, dice que recorrió Galilea y predicando en las sinagogas expulsaba demonios, y ya en el textos anteriores habíamos visto que el Señor entra y expulsa un demonio. Así que también es la liberación de ciertas ideologías religiosas que tienen esclavizadas las mentes de muchas personas. Y para eso se requiere la iluminación del Espíritu Santo. Miren el evento que ya vimos en los versículos 22 al 24 del primer capítulo del Evangelio de Marcos. Dice, en el contexto de la predicación, dice, y se admiraban de su doctrina, ¿se acuerdan? Los fariseos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, cuando él predicó en la sinagoga. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y miren la declaración aquí. ¿Has venido a destruirnos? El Señor ha dicho a los discípulos, para esto he venido. Y ahora estos espíritus inmundos disciernen en la misión y dice, ¿has venido a destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Increíble que la declaración esté en boca de esos seres inmundos. Ahora la pregunta ¿es cierta la afirmación? Pues sí, el Señor ha venido a destruir las obras del diablo. El Señor ha venido a destruir. ¿Cómo lo sabemos? Pues el mismo Señor ha dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino de Cristo no hay lugar ni para el diablo ni para sus demonios. Así que la respuesta es clara. La misión de la iglesia también es la destrucción de la obra de Satanás en todos los aspectos de la vida de la persona. Lo primero es despojarlo del poder que tiene sobre sus mentes. Y la forma de hacerlo es predicando el Evangelio. Cuando hagamos eso, entonces habrá ese choque, porque la predicación, decíamos, es espiritual. Solo el Espíritu Santo puede tomar su palabra y aplicarla al corazón de un creyente de tal forma que se disipen todas las dudas y toda la oscuridad y todas esas ideas contrarias a la palabra de Dios. Esa palabra es la que predicamos para que el Señor salve a las personas. No se trata entonces de que la predicación simplemente sea una organización de ideas y ya. Busca la predicación de la palabra de Dios, renovar las mentes de aquellos que la tienen entenebrecida. Que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en los corazones, dando libertad, dando perdón, dando redención. Conclusiones y exhortaciones finales. La misión de la iglesia es una batalla. Y aquí hay una dimensión privada de ella, nuestra propia batalla personal por orar, por leer la Escritura, por pasar tiempo a solas con Dios, por meditar, por organizarnos para que podamos realmente vivir una vida espiritual anclada en la palabra y en una comunión íntima con el Señor. Que examinemos si hemos venido actuando desordenadamente y tratemos de corregir eso con la ayuda del Señor. Otro punto es, la predicación no se trata de algo aislado. El mismo Señor dijo, vamos, vayan conmigo. De ahí lo necesario del compañerismo entre creyentes para que la iglesia cumpla la misión a la cual el Señor nos ha llamado.
Es un ir todos. Es la misión de toda la iglesia. Para el creyente, oremos para que Dios nos ayude a ser ordenados y disciplinados y perseverantes en nuestras disciplinas espirituales personales e incluso en la oración, espacio que todos tenemos cada miércoles en este lugar como una disciplina espiritual de toda la iglesia. Pidamos a Dios que nos ayude a ser diligentes y ordenados en nuestra vida de oración, meditación y estudio de la palabra y demás disciplinas espirituales. Y que esa vida privada se refleje en público. No olvidemos que no se trata de difusión de ideas. El cristianismo no es otra filosofía ni otra ideología. Es la predicación de la persona del Hijo de Dios. Y librar a las personas de ese mundo de tinieblas solo es por obra de la palabra de Dios, obra sobrenatural de la palabra de Dios que hace renacer, y por la obra del Espíritu Santo interna en nuestros corazones. Para el no creyente, estás en medio de una batalla y no tienes ningún arma para defenderte. Tu mente es un campo de acción de Satanás. A menos que la obra de Dios te alcance, te arrepientas, creas en Cristo y el Espíritu Santo selle tu corazón y tu mente y la guarda en perfecta paz. De lo contrario, tu mente seguirá sin poder ver el evangelio de la gloria de Cristo. Oremos.